Bueno, no se ve que no se va a sumar nadie más. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. ¿Sí? Antes que nada, estuve viendo el foro del ejercicio y muy bien Lucas y Ricardo, que están las propuestas y se está debatiendo. ¿Sí? Eso es lo que quiero, eso es lo que estoy buscando. ¿Sí? Así que excelente lo que están haciendo Luca y Ricardo. Lo demás no tengo idea porque no sé cómo van haciendo, ¿sí? Pero la idea es que, como le dije, el ejercicio ese sea una evolución, o sea, usted es un grupo de trabajo, ¿sí? Y la idea es que me devuelvan algún resultado y está bueno que debatan, por eso yo creé el foro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, le agradezco y lo felicito a Lucas y a Ricardo y también a Belén que también arrancó el foro, ¿sí? Haciendo preguntas claves, importantes, pues son... Y la idea es que se hagan preguntas y se respondan entre ustedes, ¿sí? Con lo que hayan investigado de eso. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a arrancar la clase de hoy. Hoy vamos a ver una nueva unidad que es la de resolución de sistemas de ecuaciones, ¿sí? Que básicamente es lo que nos vamos a importar, lo que estamos haciendo generalmente en casi en toda la materia, ¿sí? Trabajar con vectores y matrices. Bien, hoy supuestamente se nos va a sumar el profe nuevo, ¿sí? Marco Torres, en la práctica, ¿sí? Así que esperemos que hoy tengamos el privilegio de presentarlo, ¿sí? Ante ustedes. Bueno, muy bien. Entonces, lo que vamos a ver es, como les decía, resolver sistemas de ecuaciones lineales. Hay dos formas de resolverlos, ¿sí? Una es la directa, que es la que nosotros conocemos, ¿sí? De triangular en la matriz y resolver, ¿sí? Esa es la receta, ¿sí? De la forma directa. Cuando nosotros cuando tenemos un sistema, lo que hacemos es hacerla triangular por operaciones elementales, hacemos triangular inferior o triangular superior y resolvemos ese sistema, ¿sí? Bien, acá, bueno, vamos a describir esa receta en la computadora, para que lo haga automáticamente en la computadora. Y después hay otros métodos que son los métodos iterativos, que lo que hacen es tomar una solución inicial, como hacíamos siempre, tomar una solución inicial y ir aproximando a la verdadera solución, ¿sí? Bien, entonces tenemos el problema matricial de esta forma, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una matriz de coeficientes, o sea, tenemos la matriz la relación asociada y el vector de coeficientes es igual a el vector de coeficientes independientes. Bien, esto, ¿sí? Lo que tengo acá, ¿sí? Este producto, ¿sí? Es equivalente, como que lo vamos a trabajar muchas veces, ¿sí? Así que lo que estoy diciendo acá, esta es la combinación lineal de las matrices, los vectores columna de la matriz, ¿sí? O sea, el x1, el x2, el x3, el xn, es la combinación lineal, ¿sí? De los vectores columna de la matriz, ¿sí? Si yo tuviera el vector x de este lado y fila,
entonces sería la combinación lineal de las filas de la matriz, ¿sí? Esto nos va a servir mucho para las demostraciones y para todo lo que tengamos que programar generalmente. Bien, entonces lo que tenemos es que dada una matriz cuadrada, por el momento la vamos a tomar cuadrada, ¿sí? De Rn por n, o sea, dimensión n, y un vector b de dimensión n, queremos hallar un x estrellita perteneciente a Rn tal que sea solución, ¿sí? Tal que el b sea esa combinación lineal de las vectores columnas de la matriz, ¿sí? Y por el momento, para que sea todo bonito, ¿sí? Vamos a pedir que A sea no singular o inversible, ¿sí? Entonces, de acá tenemos este teorema que ya lo sabemos nosotros, ¿sí? Pero es bueno recordarlo. Entonces, lo que tenemos es que A, ¿sí? Tiene las siguientes, la siguiente equivalencia. A es inversible, ¿sí? O la inversa de A existe, ¿sí? Si y solo si A es no singular, o sea, si el sistema de igualado a cero, A por X es igual a cero, entonces X es igual a cero. El determinante de A, si solo si el determinante de A es distinto de cero, o las columnas de A forman una base de Rn, o las filas de A forman una base de Rn, y para cualquier valor de B perteneciente a Rn existe una única X estrellita perteneciente a Rn, tal que A por X estrellita es igual a B. ¿Sí? Estas son cuestiones equivalentes que nosotros ya vimos en álgebra lineal. ¿Sí? Bien, entonces lo que vamos a, si consideramos dos sistemas de n ecuaciones con n incógnitas, A por X igual a B y C por X igual a D, entonces decimos que los sistemas tienen exactamente las mismas soluciones, ¿sí? Se dice que los sistemas son equivalentes, ¿sí? O sea, si A por X es igual a B y C por X es igual a D, o sea, y el X tal que pase eso son el mismo, entonces lo que estoy diciendo es que estos sistemas son equivalentes, ¿sí? ¿Qué es lo que generalmente llegamos a hacer nosotros? Nosotros partimos de este sistema, ¿sí? Y por operaciones elementales llevamos a una triangular inferior o superior y resolvemos el sistema, entonces encontramos esa solución. Y sabemos que esa solución es la solución de este otro sistema, el sistema inicial. Entonces, ¿sí? Podemos decir que son sistemas de equivalencias, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, la idea es, dado un sistema A por X igual a B, transformarlo en otro sistema equivalente, el cual sea más fácil de resolver, ¿sí? Entonces, para eso vamos a usar operaciones elementales, ¿sí? Y entonces vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver si un sistema de ecuaciones se obtiene a partir de otro por medio de sucesión finita de operaciones elementales, entonces podemos ver que esos sistemas son equivalentes, ¿sí? ¿Cuáles son las operaciones elementales? Y tenemos la operación de multiplicar una ecuación, ¿sí? Por un escalar, que eso es equivalente a multiplicar una fila por un escalar, ¿sí? Añadir un múltiplo de
una ecuación a la otra, ¿sí? Que eso es añadir el múltiplo de una fila a otra fila, ¿sí? Se traduce. Y intercambiar dos filas, ¿sí? Que ya la vimos, ¿sí? Bien. Análogamente se puede analizar por las elementales por claro, bueno, acá lo vimos por claro, claro, acá yo me confundí. Análogamente se puede realizar operaciones elementales por columna, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver algunas de las matrices más comunes, ¿sí? Y vamos a ver las soluciones. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una matriz diagonal y tenemos un vector B1 hasta Bn, nosotros tenemos que escribir a B1, Bn como combinación lineal de estos vectores que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que, por ejemplo, x1 va a ser igual a b1 sobre a1, ¿sí? O sea, acá el primer vector yo lo voy a tener que multiplicar por b1 y dividir por a1. Al segundo vector lo voy a tener que multiplicar por b2 y dividirlo por a2, a2, 2. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, acá, en esta forma de resolver una matriz diagonal, lo único que precisamos es n multiplicaciones, nada más. ¿Sí? N multiplicaciones por cada uno de los b sub i, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? En este caso, lo que tenemos que pedirle es que cada a sub i sea distinto de 0. Eso es equivalente porque lo que estábamos pidiendo es que la matriz A sea inversible. ¿Sí? Entonces, necesariamente acá los a sub i tienen que ser distintos de 0 todos. Entonces, fíjense que el b lo tengo, ¿sí? Porque tengo que solamente dividirlo por el a1, el a y i, perdón. Bien. Muy bien. Entonces, y ahora, si tendríamos una matriz diagonal inferior, ¿sí? Una matriz diagonal inferior, nosotros tenemos que necesariamente los elementos de la diagonal tienen que ser diferentes de 0, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo resolvemos esto. Primero lo que voy a hacer es, por ejemplo, que el x1, ¿sí? La única componente que tiene el x1, la única componente que tiene el primer elemento es este vector, ¿sí? Uy, fui. El único elemento que tiene la primera componente es este vector, ¿sí? Entonces, el B1 tengo que mirar la combinación lineal el de X1, la primera combinación lineal, ¿sí? Y en este caso, sí, va a ser como lo vimos el anterior, ¿sí? El, el X1 tiene que ser igual a B sub 1 dividido, ¿sí? A sub 1. ¿Sí? Como, es, como tengo acá. El x1 tiene que ser igual a b sub 1, 1. ¿Sí? Bien, entonces nosotros ya tenemos la combinación lineal, ¿sí? O sea, tenemos el x1. Ahora, el b sub 2, lo mismo, ¿sí? El b sub 2 lo que tiene, ¿cómo puedo escribir el b sub 2? Como la segunda coordenada, la puedo escribir, me va a salir de la combinación lineal del primer vector y el segundo vector
la matriz, el primer vector columna y el segundo vector columna de la matriz, ¿sí? Bien. Pero el X1 ya lo teníamos formado, entonces hay que ver cómo va a ser el X2, ¿sí? Y entonces yo planteo, ¿sí?, el A21 por el X1, que ya sé cuánto vale el X1, más el A22 por el X2, tiene que ser igual a B2, ¿sí? Y entonces acá solamente el valor desconocido es el X2, que está formado por esta solución, ¿sí? Y en general, ¿sí?, lo que vamos a hacer es, el X1 va a ser igual a B sub 1, el XY va a ser igual a B sub I menos la sumatoria desde J igual a 1 hasta I menos 1 de A y J, XJ, todo eso sobre A y I, ¿sí? Lo podemos ir generalizando. Bien, fíjense que esto, para los que cursaron geometría es la, la ortogonalización de Gram-Schmidt. Se puede ver como la ortogonalización de Gram-Schmidt. Lo que estamos haciendo cuando resolvemos un sistema triangular inferior es hacer la ortogonalización de Gram-Schmidt, en realidad. ¿Sí? Bien, entonces acá vamos a ir generando, ¿sí?, los valores de x1 hasta xn, que es lo que nos queremos, ¿sí? Y bien, ¿cuál es el algoritmo? ¿Sí? Lo que vamos a ingresar va a ser el n, el a y el b. Y entonces, desde i igual a 1 hasta n, ¿sí?, voy a hacer la operación que habíamos dicho al principio, ¿sí? Y acá entonces vamos a ver cómo es el costo computacional, ¿sí? En este caso tenemos, en la primera no tenemos ninguna suma, ¿sí? Y tenemos un producto que era el A11 sobre, perdón, el B1 sobre el A11. En la segunda, ¿sí? En la segunda, fijémonos que tenemos dos operaciones de producto y una suma, ¿sí? Acá tenemos esta operación de producto, ¿sí? A21 por el X1 y todo eso, todo lo que me da dividido por el A2, y tenemos la operación suma, esta operación suma que es B2 menos esto, ¿sí? Bien. Tenemos, ¿sí?, una suma y dos productos, y así sucesivamente, ¿sí? En el 3 voy a tener dos sumas y tres productos, y así sucesivamente. En el paso enésimo voy a tener n productos y n menos 1 sumas, ¿sí? Bien, entonces esto, nosotros sabemos cuánto nos da. Esto nos da alrededor, ¿sí? Todas estas cosas nos da, toda esta suma, ¿sí?, nos da n menos 1 por n sobre 2. Y toda esta suma nos da n más 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces, si sumamos estas dos cosas, ¿sí?, esto nos da alrededor de n al cuadrado operaciones, n cuadrado loops, ¿sí?, o operaciones. Bien, lo mismo va a pasar para una triangular superior, ¿sí? Pero acá, en vez de ir desde i igual a 1 hasta n, voy a ir desde i igual a n hasta 1, ¿sí? Voy a ir desde al revés, voy a ir desde abajo hacia arriba, ¿sí? Pero hago las mismas operaciones, ¿sí? Entonces, lo mismo, voy a tener n al cuadrado de operaciones, ¿sí? Bien, pero estos son casos que generalmente no suceden, ¿sí? Entonces la idea es cómo llevar
una matriz a esa forma. ¿Sí? Entonces, de acá, lo que tenemos que hacer es operaciones por elementales por fila y por columna. ¿Sí? Entonces, tenemos una matriz A de, en este caso, vamos a poner que es una matriz de n por m columnas, ¿sí? Generalmente nosotros estamos tomando que sea la misma dimensión, el n y el m sean iguales, ¿sí? Entonces, como les decía, vamos a ver diferentes formas de escribir esa matriz, ¿sí? Vamos a trabajar como combinación lineal. Entonces, dado una m upla x, ¿sí? Que puede tener coordenadas x1 y xm, ¿sí? Acá lo pongo traspuesto también, porque uno tiene que decir cómo va a trabajar los vectores, ¿sí? Si va a considerar vectores columna o vectores fila. Y a partir de eso, ¿sí? Tienen que mantener esa concordancia. Entonces, si yo escribo al vector de esta forma, le tengo que poner traspuesto porque para mí los vectores van a ser columnas, ¿sí? Entonces, dado un x de esta forma, el producto de A por x es una n-upla cuyo enésimo componente está dado por, ¿sí? O sea, va a ser, en este caso va a ser el, eh, la, ahí me sale, el producto interno, ¿sí? De ese vector con la fila. La, la A, por ejemplo, en este caso, iésima fila. O sea, puedo verlo como el producto interno entre el vector con la iésima fila. ¿Sí? Entonces, la iésima componente de B es el producto interno de la iésima fila por con el X. ¿Sí? Entonces, como le decía, puede ser visto como un producto interno entre la iésima fila de la matriz A con el vector X. ¿Sí? Entonces, además, el B puede ser visto como una combinación lineal de los vectores columnas de A, como habíamos dicho. ¿Sí? De esta forma. Entonces, consideremos un sistema AX igual a B. Entonces, el método de transformar este sistema mediante operaciones elementales a un sistema triangular superior, ¿sí? O triangular inferior o diagonal, ¿sí? Por lo general vamos a llamar a una triangular superior, ¿sí? Entonces, porque es lo que nosotros trabajamos, generalmente llegamos a una triangular superior, no a una triangular inferior. Entonces, arrancamos de la matriz A, que vamos a llamarla A1, ¿sí? Por operaciones elementales vamos a llevar a una matriz A2, por operaciones elementales y así la vamos a llevar a una matriz A sub n, que va a ser una triangular superior, ¿sí? Entonces, de acá voy a tener n-1 pasos, ¿sí? Para llevarla, ¿sí? ¿Y cómo van a ser esos pasos? Van a tener esta forma, ¿sí? Vamos a verlo, ¿sí? Vamos a verlo, a ver si tenemos aquí, lo tenía por aquí, a ver. Bien, aquí. ¿Sí? Entonces,
Bien, nosotros tenemos esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos, tenemos un ejemplo, vamos a ver el ejemplo, si tenemos este sistema, entonces lo que podemos hacer, generalmente hacemos, ¿sí? Ceros aquí abajo primero, entonces hacemos, en la fila 2 va a ser la fila 2 menos 2 veces fila 1. La fila 3 va a ser fila 3 menos, acá vendría a ser un medio fila 1, ¿sí? Y fila 4 va a ser fila 4 más fila 1, ¿sí? Entonces, lo que vamos a llamar, ¿sí? En este caso, ¿sí? El elemento de la fila 1, el primer elemento de la fila 1 se va a llamar elemento pivote, ¿sí? La fila va a ser la fila pivote, ¿sí? Y el escalar, con lo que vamos a multiplicar, va a ser los factores o multiplicadores, ¿sí? Entonces, si hacemos eso, ¿sí? También tenemos que modificar el B, como habíamos visto anterior en álgebra, también tenemos que modificar el B, ¿sí? Y entonces, esto nos lleva a la primera transformación. Después, por ejemplo, acá el elemento pivot va a ser el menos 4, la fila pivot va a ser 2, ¿sí? Y entonces, acá, en este caso, este elemento lo voy a hacer fila 3, va a ser igual a fila 3, más 3 veces fila 2, ¿sí? Después, en este caso va a ser fila 4, va a ser fila 4, más un medio fila 2, ¿sí? Entonces, eso nos lleva al otro sistema. Y por último, en el tercer paso, la fila pivot es la tercera fila y el elemento pivot es el 2, ¿sí? Y entonces tengo que hacer fila 3. Después, por lo tanto, tengo que hacer fila 4, tiene que ser igual a fila 4 por más menos 2 por fila 2, ¿sí? Y ahí tenemos, ¿sí? El sistema, ¿sí? Triangular inferior, que para resolverlo ya vimos que precisamos alrededor de n al cuadrado operaciones, ¿sí? Entonces ya sabemos cuánto es lo que nos lleva. Bien, entonces al terminar el K menos un pasos, tenemos la matriz A sub K, que tiene la forma, ¿sí? Esta que tenemos acá, ¿sí? ¿Cuál es la forma de A sub K? ¿Sí? Entonces, hasta la fila K menos 1 es diagonal inferior, ¿sí? Es diagonal inferior. Y a partir de la fila K, ¿sí? Ya ahí se mantiene como veníamos teniendo antes, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a ser los A y J? ¿Sí? A y J, K menos 1 van a ser, ¿sí? Perdón, A y J K van a ser, ¿sí? 0, ¿sí? Si voy desde
acá, ¿sí? Si voy desde K hasta, voy de acá, desde K, ¿sí? Hasta N, y desde J, desde 1 hasta K-1, van a ser 0. O sea, todos estos, estoy describiendo, ¿cómo escribo todos estos términos que están acá abajo? ¿Sí? Son los I desde K hasta N, I desde K, ¿sí? Estoy en la fila K hasta N, y de la columna 1 hasta la columna K-1 van a ser ceros. ¿Sí? Después, los anteriores, ¿sí? Van a ser los que tengo acá arriba, ¿sí? Los que tengo acá arriba son los de los pasos anteriores, ¿sí? Entonces, la matriz que voy a tener acá arriba, ¿sí? Esta es cuando yo haga esta fila pivot, estos de arriba, ¿sí? No los voy a modificar. A partir de la fila pivot para arriba, no se van a modificar con las operaciones que yo haga, ¿sí? Entonces, los de arriba, ¿sí? O sea, van a ser los de la matriz anterior, ¿sí? Entonces, van a ser A, I, J, K-1, o sea, lo de la fila anterior, desde, ¿sí? ¿Desde qué? A ver, van a ser desde la fila 1 hasta la fila K-1, ¿sí? Y desde la columna 1 hasta la columna N. Perdón, N más 1, ¿sí? Acá, porque también estoy viendo la matriz, ¿cómo es que se llama? Bueno, la que agrega el B, ¿sí? Entonces, todos estos términos, ¿sí? Desde acá hasta arriba, todo este rectángulo, es de la matriz anterior, ¿sí? Y lo único que me queda es describir este último cuadrado que tengo acá, ¿sí? Entonces, este cuadrado que yo tengo acá, ¿sí? Va a ser la operación esta, ¿sí? Va a ser o sea, va a ser el término AIJ K-1, ¿sí? Menos, y acá lo voy a hacer el AI K-1, ¿sí? O sea, el elemento que está aquí, ¿sí? O aquí, ¿sí? Los términos que están aquí, ¿sí? Este, ¿sí? Justamente ese elemento, perdón, por el elemento por el elemento columna, dividido el A sub K, ¿sí? O sea, fíjense que siempre dividimos por el término por el término que está en la diagonal. Fijémonos aquí, ¿sí? Entonces, el elemento pivot en este caso, a ver, vamos a ver, el multiplicador era 2. El 2 era igual a este elemento dividido el elemento pivot, ¿sí? Después, fijémonos acá, ¿sí? Acá el elemento pivot era -4, ¿sí? Y entonces teníamos
12 dividido 4 que me daba 3. 2 dividido 4 que me da un medio. Y así, ¿sí? Siempre es el elemento que está acá dividido el elemento pivot, ¿sí? Entonces ahí voy armando la matriz, ¿sí? La matriz en el késimo, multiplicación por operaciones elementales. Y el B, ¿sí? Entonces vamos a ver el costo de este algoritmo, ¿sí? Entonces tenemos n menos 1 multiplicadores, ¿sí? Porque lo hago por matrices elementales, ¿sí? Más n menos 1 al cuadrado por la submatriz y el n menos 1 por vectores. Entonces de ahí tengo un costo de n al cuadrado menos 1 operaciones. ¿Sí? Bien, entonces tenemos, esto es en en el primer paso, ¿sí? O sea, acá, cuando yo hago 0 en esta columna, ¿sí? Entonces, por eso tengo n menos 1 multiplicaciones por la columna, después n menos 1 al cuadrado, que son la matriz que está por debajo, ¿sí? O sea, la matriz. O sea, acá tengo n-1 multiplicaciones que se me hacen 0 esto. Y después me queda esta matriz, ¿sí? Esta submatriz, que acá tengo que hacer operaciones también, multiplicar. Y ahí me queda n-1 multiplicaciones y lo que me queda es con el b. ¿Sí? Bien, entonces de ahí tengo el costo de n al cuadrado menos 1 operaciones. ¿Sí? En el paso 2 hacemos lo mismo, pero en un orden más chiquito. ¿Sí? Entonces tenemos acá en realidad tendríamos de vuelta, ¿sí? n menos 1 multiplicaciones, ¿sí? En este caso tenemos n menos 2, ¿sí? Operación n menos 2 multiplicaciones. Y acá tenemos n-2, acá le reyo, ¿sí? n-2 de la submatriz y n-2 del vector, ¿sí? Y esto nos da n al cuadrado menos 2, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a ver que productos tenemos de esta forma, ¿sí? K más 1 al cuadrado, podemos verlo que es K más 1 al cuadrado menos 1, ¿sí? Que todo eso me da esa suma, toda esa suma, ¿sí? Me da, acá tenemos la sumatoria de los K, ¿sí? Uy, toda esa operación me da n al cubo, ¿sí? Sobre 3, más n al cuadrado sobre 2, menos 5 sextos de n. Esto alrededor entonces de n al cubo, ¿sí? Y de las sumas tengo lo mismo, ¿sí? De las sumas tengo n al cubo sobre 3 más n al cuadrado sobre 2 más menos 5 sextos de n, ¿sí? En realidad, entonces, la cantidad de operaciones de esto es 2 tercios de n al cubo, ¿sí? Más, ahora tengo que resolver la triangular superior, que la resolución del triangular superior es de el orden de n al cuadrado operaciones, ¿sí? Bien, entonces, y de acá tenemos el algoritmo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el algoritmo de eliminación gaussiana? El algoritmo de eliminación gaussiana voy a hacer, ¿sí?
desde un for, desde k igual a 1 hasta n menos 1, ¿sí? Y después voy a hacer un for desde i igual a k más 1 hasta n, ¿sí? Acá me estoy moviendo por columnas, ¿sí? Acá me estoy moviendo por columnas, voy a ir hasta la anteúltima columna, ¿sí? Porque la última columna, acuérdense que es de rango completo, y me voy a mover, ¿sí? Haciendo desde la fila K-1 hasta N en cada columna, ¿sí? Entonces, lo que voy a ver es que si justamente la fila pivot, ¿sí? El elemento pivot es 0, entonces hay que frenarlo y no tiene solución, no se puede resolver, ¿sí? Y esto puede pasar porque justamente la matriz no es inversible, ¿sí? Entonces, si pasa eso, frenar. Y si no, hacemos que cada elemento de esa columna K, cada elemento de esa columna K a partir a partir de K más 1 hasta N, lo voy a dividir por el elemento pivot, ¿sí? Y entonces, de acá voy a hacer, ¿sí? La multiplicación de cada uno de los términos de la fila, ¿sí? O sea, por desde J igual a K hasta N, ¿sí? Lo que voy a hacer es, a cada elemento, ¿sí? Me voy a mover así, y lo voy a hacer, va a ser el mismo AIJ, ¿sí? Todo esto es un igual. Vamos a hacer como, lo escribí creo que en R, entonces el signo menos con la flechita es con el menor, significa igual para el R, ¿sí? Pero bueno, acá, esto es otro lenguaje de programación. Acá vamos a ponerle igual, como tenemos para que no se confundan. Entonces, de acá ponemos esto, acá ponemos igual, ¿sí? Vamos a correr, vamos a agrandarlo y lo vamos a correr. Ahí está. Entonces, va a ser el mismo término AIJ menos el Z que yo me armé, ¿sí? Que justamente es el cociente entre la fila y el pivot, ¿sí? La, por la fila késima, ¿sí? Esto incluso lo puedo escribir como en forma matricial. Si nosotros lo podemos llevar a una forma matricial, en vez de hacer un for, ¿sí? En vez de hacer esto un for, yo puedo ponerle que me haga así, que yo le puedo decir el A, y acá le vamos a poner el A, y acá le podemos poner desde K hasta N, ¿sí? Que sea igual a el A I desde K hasta N, ¿sí? Menos Z por, y acá le ponemos A, ¿sí? Y acá es K desde K hasta N. ¿Sí? Y nos liberamos de este último for. ¿Sí? Podríamos resolver esta forma de otra forma, y es una forma más compacta de escribir, ¿sí? El algoritmo este. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer con el B. Con el B, bueno, acá me confundo, acá vamos a ponerle también igual, ¿sí?
En vez de estrellita ponemos igual y ponemos eso, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿sí? Y acá, fíjense que B va a modificar solamente la fila, ¿sí? La fila I. Bien, entonces, tenemos este teorema, ¿sí? Por último, que dice que si A sub K, que son las submatrices, ¿sí? Desde, que es la matriz desde 1 hasta K, o sea, ir hasta la columna K y hasta la fila K, es no singular para todo K, entonces se puede realizar eliminación gaussiana del sistema, ¿sí? Y la solución es única, ¿sí? Entonces, este teorema nos ayuda a ver cuándo se puede hacer eliminación gaussiana o no. Entonces, lo que primero que tenemos que chequear es esta condición. Entonces, ¿cómo lo chequeamos? ¿Sí? Lo podemos chequear con determinante. ¿Sí? Entonces, podríamos hacer, primero agarrar la matriz 1 por 1, o sea, agarrar el elemento 1, 1, ¿sí? Y ver si es distinto de 0. Después agarrar la matriz 2 por 2, que está formado por la primera y segunda columna y la primera y segunda fila, ¿sí? Y ver que el determinante es distinto de 0. Después tomar para 3, para 4, y ver que y si pasa que lo determinante para cada una, ¿sí? De estas K es distinto de 0, entonces se puede aplicar eliminación gaussiana, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver, más entonces lo que van a hacer, vamos a ver las siguientes clases, ¿sí? Vamos a cortar por aquí y lo que vamos a ver las siguientes clases es otros métodos de resolución de sistemas, ¿sí? Que no son los habituales. O sea, primero vamos a ver, porque ¿qué es lo que pasa con la eliminación gaussiana? La eliminación gaussiana es lo que conocemos habitualmente y ya estamos habituados de resolver. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo cambio el vector B de coeficientes independientes, tengo que hacer de vuelta toda eliminación gaussiana, ¿sí? O sea, si yo cambiaría el B y no el A, tendría que hacer todo de vuelta eliminación gaussiana. Y eso es lo que no quisiéramos, ¿sí? Bueno, hay un método, ¿sí? Que yo puedo cambiar el B, que no tengo que volver a hacer todas las cuentas, ¿sí? Eso está interesante, que se llama descomposición LU, ¿sí? Bien, y lo mismo, los métodos iterativos que dijimos al principio, tomar una solución inicial y hacer métodos que converjan a la solución, ¿sí? En este caso van a ser sucesiones de vectores, ¿sí? Que van a converger a la solución. Y también vamos a ver, una vez que manejemos todos estos temas, ¿sí? Vamos a ver cómo calcular autovalores y autovectores que son importantes también en la parte matricial, ¿sí? Entonces, no sé si hay dudas, las vemos y si no, vamos a cortar por aquí porque si no ya me estaría yendo mucho de la teoría porque ustedes estarían recién hoy arrancando la guía de integración, ¿sí? Entonces, ya estaríamos muy adelantados. Entonces, en la parte teórica, si no hay dudas, nos veremos entonces a las 12, pero quiero ver si tienen dudas, si se entendió.
tienen alguna consulta sobre el ejercicio este que yo traten de, como hizo Luca y Ricardo y Belén, de comunicarse en los foros y debatir, ¿sí? Pues yo estoy mirando continuamente los foros, yo voy a tratar de, o sea, si hay dudas muy puntuales como la que hizo Belén, ¿sí? Que me dijo, bueno, ¿cuáles son los elementos, cuáles son los datos donde con los que vamos a trabajar? Bueno, se le dije y pero además traten de discutirlo entre ustedes, ¿sí? La idea es discutirlo entre ustedes y eh, quizás la semana que viene hagamos una apuesta en común, así, para también liberarse de, porque el 9 tendríamos esa autoevaluación parcial, ¿sí? Entonces, la semana que viene por ahí hacemos esa discusión de esos temas para no cargarlos de temas, ¿sí? Entonces, no sé si tienen dudas al respecto. Si no, nos estamos viendo a las 2. No, no, ninguna por ahora. Bueno, gracias, Tomás. Ariel, perdón, Ariel Tomás. La misma, la misma. Nos vemos a las 12, Lucas. Ah, perdón, perdón. Me confundí con el miércoles. Claro, No iba a haber nadie a las 2. Ya. claro, a las 2 no va a haber nadie. Y Aureliano, siempre nos vamos antes. te puedo preguntar ahora que me acordé, mirá, justo. ¿Puede ser que en la regla del trapecio de la clase anterior o de la otra, no me acuerdo ahora cuándo fue que lo vimos, haya un error en un signo? ¿Puede ser en la fórmula? Porque era h sobre 2 por f de 0 Sí. menos f de x1. Y en Wikipedia lo vi que está con el No, más. es más. Ah, listo, Es listo. más, es más, es más. Listo, listo. Es Era más, eso nomás. que hay un lugar donde hay menos, lo voy a corregir, ya lo corrijo. Sí, donde está la cuadratura numérica, dice regla de trapecio, que te da la fórmula, Ah, ahí creo que hay un menos. Sí, bien, ahí lo corrijo y lo arreglo. listo. No, porque Gracias. no me daba una cuenta de la práctica y pareció que era por eso. Sí, sí, no, no, es por eso. Listo. Muchas Bueno, gracias. era eso nomás. Bueno, nos vemos. Manuel, adiós. Bueno, nos vemos entonces a las 2. Nos vemos, Ariel. Chao, chao. Chau, chau. Belén, nos vemos. Profe, ¿me escuchás? Sí, Ricardo. Una pregunta. Cuando yo Sí. intento usar el programa en la guía del ejercicio, en el laboratorio de la guía 3, en el ejercicio 1, yo supuestamente ya puse la Ejercicio. regla de Simpson, que es la que pusiste en las clases.
Sí, agregar las otras dos, usar la regla. Tendría que agregar sí, la regla que le pongo, por ejemplo, 1, 2, 3. Y si la regla es igual a 1, una regla. Si es 2, otra, ¿así? ¿O cómo? sí, podés hacer así o podés poner que la regla sea una letra. Por ejemplo, T, S y M. Si regla es T, entonces usar trapecio. Si regla es S, usar Simpson y así. Ah, bueno. ¿Quieres que te muestre cómo voy? Con ese... Dale, mostrame. Ahí sé. ¿Ahí estoy compartiendo o no? No todavía. Hay que elegir los que quiero compartir todo. Claro, primero tenés que elegir lo que quieres compartir, si no, no. Ahí está. Ahora sí. Ahí sí, Perfecto. ahí me estoy viendo yo. Era Octave acá. C, Octave, ejercicio 1. Acá tengo la función que tengo. Lo de la regla todavía no lo Ajá, tengo. bien. Yo pongo al n, yo lo quiero dividir por 2. Y yo tomo Sí, la k igual a n sobre 2. Y k menos la parte entera tendría que ser distinto ajá, para que sea impar. ajá, también. Y si no es impar, tendría que ser par. Porque el n siempre Claro. está pensando en los naturales. Ujú. Así que si es impar, la regla de Simpson no se puede usar. Bien, perfecto. Ahí es donde empecé a poner lo que pusiste en la clase, el código. Ujú. Y después, Bien. de nuevo, con el if y el else, porque también había de nuevo si era par o no. Y ahí tengo Ujú. nuevamente la regla. La probé con una sola integral. Bien. Me dio. Y te dio. Sí. Entonces, Perfecto. para agregar la regla, entonces, acá pongo Ahí, regla. claro. Entonces, Y ponerle un comentario abajo de qué es lo que puede meterse como regla, bueno, bueno, para acordarte. bueno. Entonces lo voy a pensar tranquilo y después cualquier cosa lo charlamos. Y ahí pones, ¿Está bien? ¿cómo? ¿Hasta acá está bien? Sí, está perfecto. Claro, y ahí vos tenés que agregarle otros if, ¿sí? If regla es igual a tanto, if, ¿sí? Bueno, listo. Por ejemplo, acá tenés programado para la de La Simpson, de Simpson. ¿sí? Claro. Bueno, Y después tendrías que programar para el trapecio y el punto medio. bueno, listo. Gracias. No, por favor. Nos vemos a las 12. Nos vemos a las 12 entonces. Suerte. Dale, Chao. suerte, nos vemos.